Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Estoy de vuelta con otra reseña de la serie Zafir. En este caso será la del avance 2 del capítulo 8 que se estrenará el próximo lunes 23 de octubre. Esta serie sigue dando muchísimo de qué hablar, sobre todo porque la situación entre los hermanos Gulsoy y Feraye está cada vez más polémica. Es difícil asegurar ahora mismo a quién va a elegir realmente Feraye, pero por el momento a simple vista, como va la historia, todo parece indicar que la balanza se sigue inclinando hacia Yaman. El avance inicia en el hospital. Al parecer ya en ese momento Yaman ha salido de la operación, está vivo y Feraye, sentada junto a él en la habitación, sostiene una de sus manos mientras se toca el rostro con ella. Seguido se ve el momento en el que los miembros de la familia Gulsoy llegan al hospital en busca de Yaman. Atesh casi entra volando el lugar y mientras pasan las imágenes se escucha que él le dice a Bural: si tenemos una deuda contigo, dímelo y te la pago. El señor Bural, desafiante como siempre, le responde: ya arreglé cuentas con tu abuelo. Y se ve entonces que Atesh molesto le contesta: entonces cállate ya. Antes de que la situación empeore más, Gulfen interviene diciendo: Bural, basta ya, cálmate. Pasan entonces imágenes de Atesh todo pensativo en la mansión y a continuación aparece Bural súper molesto diciéndole a Gulfen: si lo he manejado hasta hoy, si no le he dado lo que se merece, es precisamente porque él es nieto de mi hermano Omer, por respeto a él y a ti también. Esto obviamente él lo dice refiriéndose a cuánto se ha tenido que contener para no hacer pagar a Atesh por la forma en que lo trata. Y con esa escena siguen aumentando mis sospechas de que alguna relación entre Gulfen y Bural hubo en el pasado, algún vínculo, si fue un enamoramiento o un noviazgo, no lo sé, pero ya son varios los indicios de que hay algo escondido entre ellos y no parece ser para nada un sentimiento relacionado con una simple amistad. Posteriormente en el hospital, Aleina pierde los estribos y lanza lo que aparenta ser un vaso de cristal al suelo. Y Amile, que está junto a ella, se asusta y pronuncia el nombre de su hija varias veces como para que se calme un poco, ya que Aleina está notablemente afectada. La siguiente escena acontece en casa de Bural. Resulta que Okan y Yemile por algún motivo van a parar allí y son sorprendidos por uno de los hombres de Bural que le apunta a Yemile con un arma mientras le dice: date la vuelta y camina. Ambos asustados obedecen a ese hombre y entonces aparece nuevamente Feraye en la habitación de Yaman en el hospital diciéndole: sal de aquí lo antes posible, ¿de acuerdo? Afligida por lo que está sucediendo, ella se despide de su amado para luego retirarse del lugar. Y ya lo último que nos muestran es que Yaman despierta. ¿Qué creen que acontecerá luego de que Yaman abra los ojos y se recupere? Quiero ver qué pretende hacer Feraye después de que ha dejado claro que a pesar de todo y de todos, Yaman sigue siendo su gran amor, y cuál será la explicación que le dará a Atesh tras haber abandonado la boda sin ni siquiera pensarlo dos veces. Pienso que con lo inteligente que es Atesh, ya es hora de que se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero bueno, una cosa sí es cierta, y es que él tiene sentimientos por Feraye que va más allá de una amistad, más allá de brindarle como todo un caballero la ayuda que le está dando, y puede que sean esos sentimientos los que no lo estén dejando abrir los ojos ante los verdaderos hechos que acontecen a su alrededor. Mis queridos Turcofans, esto es todo por ahora. Escríbanme en los comentarios qué les está pareciendo la historia. Díganme si creen que hay chance para Atesh y Feraye o ya la ven definitivamente en los brazos de Yaman. Si les ha gustado esta reseña, porfa apóyennos con un like y suscríbanse al canal para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.